Perfecto, gracias a ti, Cándido. Buenos días a cada una de las participantes, pura eminencia el día de hoy en esta mesa de discusión. Gracias por su tiempo y también gracias a todas las organizaciones y personas que amablemente nos acompañan. Como decía Cándido, pues están los que tenemos que estar y esta mesa para nosotros es muy importante, dado que de acuerdo a nuestra misión, en Early Institute como think tank especializado en mejorar la salud, la educación, la seguridad y la protección de la vida de la primera infancia a través de la incidencia en políticas públicas, pues nos honra su presencia, nos honra su experiencia y nos honra que podamos tener esta mesa de discusión en esta serie de mesas que vamos a tener de diálogo en las que se van a abordar cada una de las temáticas contenidas de las dimensiones contenidas en el sistema de indicadores de primera infancia que le llamamos CIPI. Estas roundtables son un primer paso para construir una agenda común, una agenda de trabajo, junto con ustedes, organizaciones también de la sociedad civil, especialistas, entidades e instituciones de gobierno y cualquier interesado en la primera infancia. En esta primera mesa, que es por la que da paso a la prácticamente inauguración de todas estas roundtables, vamos a abordar el tema de la educación. No solo quisimos arrancar por la relevancia y la importancia que tiene la educación en el desarrollo de las niñas y los niños, sino también porque hoy es imprescindible discutir sobre la situación tras la pandemia del COVID-19. Varios de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de estar en varias mesas, ¿no? Con algunos también de ustedes, con David Calderón, con Ensamble, con otras organizaciones, y todos sabemos que esta situación tras la pandemia pues ha representado un reto todavía mayúsculo. Quienes hoy participan en esta mesa de discusión tienen sobradas credenciales, no solo para hablarnos de la situación actual, de los retos y focos rojos, sino también para, desde lo propositivo, ver qué es lo que deberíamos de estar haciendo para mejorar la educación en la primera infancia. Sin más, para no enrollarme, reitero mi agradecimiento a cada una de las participantes, a los asistentes, a las organizaciones también que nos acompañan. Para nosotros, en Early Institute y para el CIPI México, los aliados en este proceso de esta agenda común es vital, sobre todo compartir con ustedes este objetivo en común, que es mejorar la vida de millones de niñas y niños mexicanos desde la primera infancia. Sean bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Justamente antes de comenzar con las preguntas, queríamos iniciar una muy breve presentación sobre un par de indicadores que justo traemos dentro del sistema para poder también ir visibilizando, digamos, como en términos de cifras y números, cómo es que estamos en algunos datos de educación. Como saben, la herramienta, digamos, el CIPI es una herramienta social que es de monitoreo, análisis e incidencia y que sistematiza indicadores más relevantes respecto a nuestras 6 dimensiones, que son salud, nutrición, cuidado, educación, seguridad y protección y pobreza. Todo esto con miras a los objetivos de desarrollo sostenible y también hacia, digamos, el cumplimiento de los derechos dentro de la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes. De esta manera, pues nuestros objetivos con el CIPI son 4, ¿no? Visibilizar y monitorear y dar seguimiento a los indicadores más relevantes de la primera infancia, sobre todo para esto, para detectar problemáticas y avances. También otro de nuestros objetivos es transferir conocimientos sobre la primera infancia para mejorar la vida a través de diseño e implementación de políticas públicas. Como un tercer objetivo, la generación de recomendaciones, que es una de las partes que justo nos traen aquí el día de hoy. Y por último, incrementar las capacidades de tomadores de decisiones, ya sea legisladores, gobernadores, autoridades del sector público, todo esto con información basada en evidencia. De esta manera, para lograr mejorar la vida de niñas y niños mexicanos en su primera infancia. En ese sentido, pues bueno, igual recordarles que dentro del sistema de indicadores tenemos estas 6 dimensiones que justamente son las que previamente mencionaba y tenemos algunos indicadores que son clave. Estos indicadores justamente los seleccionamos por su relevancia, por su respaldo científico y o con miras al cumplimiento de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible.
justo por la mesa del día de hoy, esta mesa de discusión de educación, pues traemos un par de indicadores para poder ir visibilizando y también viendo un par de desagregaciones en algunos de los indicadores y ver cómo estamos en esta parte de nuestra dimensión de educación. Entonces, pues bueno, el día de hoy les vamos a presentar justo esto, los indicadores de educación en primera infancia. Y pues iniciando con los indicadores de CEP, justamente traemos algunos datos que vienen desde 2018, de este periodo 2018-2019, que pues estamos viendo prácticamente prepandemia, por ejemplo, en la matriculación preescolar de 3 a 5 años. En 2018-2019 teníamos 71.8%, y esto cambió a 2019-2020 a 71.4%. Pero lo que sí podemos ver es justamente un decrecimiento del 8% en matriculación preescolar, que llega a 65.6%. Y pues bueno, justo mencionar que estos son este periodo es el último disponible, pero pues ya estamos a punto de tener los datos justamente que nos van a mostrar este 2021-2022. Y pues bueno, también observar la tasa de escolarización de educación inicial, que está en 2018-2019 estaba en 4.1, y en 2019-2020 3.8, y ahorita vamos en 3.1. Y esto justo implica de 2019-2020 a 2020-2021 un decremento de 18%. Entonces, pues vemos que justamente aquí se ve como muy grave el impacto de crecimiento, y justamente también lo queremos visibilizar a nivel estatal. Esta parte de la matriculación preescolar de 3 a 5 por entidad federativa, aquí tenemos las 5 entidades que más decrecieron en estos dos periodos, ¿no? De 2019-2020 a 2020-2021, y las entidades que más decrecieron fueron Morelos, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México y Baja California Sur. Y como tal, las 5 entidades que tienen las tasas, los porcentajes más bajos de matriculación son Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Colima y Sonora. Entonces, justamente, pues podemos ver quiénes son, digamos, los que tuvieron el mayor decremento, y también, pues, estas tasas de más bajas de matriculación. En ese sentido, también tenemos datos de tasa de escolarización inicial, y pues aquí lo que podemos observar justamente también en estos dos periodos es que aquí quienes más decrecieron fueron Morelos, Querétaro, Baja California, Aguascalientes y Baja California Sur, que justamente traen porcentajes ya muy altos, ¿no? Decrementos de 45%, 38%. Y por otra parte, las entidades que tienen la matriculación más baja de educación inicial es justamente Veracruz, Puebla, el Estado de México, Guerrero y Chiapas. También una de las partes que traemos justamente del sistema de indicadores, pues son este porcentaje de ingreso a educación primaria con al menos un grado de preescolar cursado. Aquí vemos que en realidad aumentó un poco, mientras en este periodo estábamos en 91.9, ahora ya estamos en 93.3, entonces vemos una ligera mejora, solamente un aumento del 2%. Y también observamos la formación docente organizada para impartir enseñanza a nivel preescolar. Esto pues también es muy importante, que no se ha modificado en gran medida. En 2020 estamos en 79 y pues seguimos, ¿no? Ahí brevemente esto implica que pues el 20% de nuestra forma, digamos, de nuestros docentes de preescolar no están capacitados suficientemente para impartir este nivel, y pues vemos un aumento, ¿no? Del 1%. Justamente estos son igual cifras de CEP. Y aquí viene un dato también de infraestructura. Estos datos, pues no, desgraciadamente en las cifras que comparte CEP, pues no se tienen los datos de infraestructura en preescolares y pues tampoco en educación inicial. Pero pues estos datos son un poco datos de referencia que nos ayudan a ver más o menos cómo estamos en porcentajes en algunos de los servicios básicos de infraestructura en los preescolares. Entonces, pues bueno, podemos observar que de los preescolares, el porcentaje de preescolares que disponen de infraestructura, solo el 72.6% tiene agua todos los días de la semana, solo el 66.7% tiene agua apta para beber todos los días,
83.5% tiene un servicio de luz por medio de servicio público, generador, planta de luz o panel solar. En términos de drenaje estamos en 92% y los servicios sanitarios en funcionamiento separados por sexo es de 74%. Esto, pues bueno, son datos justamente que son de 2017, como se mencionó, desgraciadamente, pues no tenemos esta información pública más actualizada. Y pues una de las partes que nos lleva, sobre todo que esta es justamente nuestra dimensión de educación y aprendizaje temprano, pues tenemos ahí como algunos datos que también son datos un poco de salud, pero pues en este términos de desarrollo infantil temprano, pues tenemos justamente el 80% de los niños y niños de entre 3 y 4 años tienen un desarrollo infantil adecuado. Y pues se ve aquí claramente que pues el problema central lo tenemos justamente en la alfabetización y conocimientos numéricos, porque pues en el desarrollo socioemocional, en el desarrollo físico, en el desarrollo de aprendizaje, sí estamos un poco, digamos, más altos, ¿no? Pero sí podemos ver aquí que desgraciadamente casi el 80% pues tiene este problema de alfabetización y conocimientos numéricos. Y justamente también en este término, digamos, de aprendizaje temprano, decimos igual también incorporar un par de indicadores sobre los libros que tienen, digamos, en su casa, ¿no? Las niñas y niños de la primera infancia. Y aquí podemos observar que, pues bueno, 3 de cada 10 niños tienen 3 libros infantiles al menos en su casa, ¿no? Vemos que esto, pues, si lo observamos a nivel rural y urbano, vemos que pues esto llega a casi 2 de cada 10 niñas y niños en localidades rurales. Y también vemos por región que, por ejemplo, pues la región del sur es también quien está más baja, ¿no? El 21% de niñas y niños tienen al menos 3 libros en su hogar, mientras que si lo comparamos, por ejemplo, con la Ciudad de México, llegamos a niveles de 40%. Entonces, pues bueno, estos justo datos de Ensanu. Y pues bueno, no sé si Cándido quieras justamente ya introducir. Perfecto, gracias Renata. Bueno, pues hemos hecho este pequeño repaso de lo que contenemos dentro del sistema de indicadores de primera infancia, a modo de que vean el tipo de información, el desglose que existe en la herramienta. Sabemos que la gran mayoría de quienes están en esta reunión, pues ya cuentan con esta, ya han visto esta información, hemos tenido ya diferentes reuniones al respecto, pero quisimos traer aquí alguna información incluso nueva, actualizaciones que se están haciendo por parte de Renata como la investigadora principal del proyecto. Y bueno, el meollo y el asunto central de esta reunión ha sido precisamente una mesa de diálogo en la cual podamos discutir algunos aspectos importantes. Como saben, hemos tratado de estructurar esto a través de 3 grandes preguntas que serán los 3 bloques, digamos, que dirigirán esta mesa, y al final tendremos una pequeña, un pequeño tiempo para hacer algunas preguntas y respuestas a modo un poquito más libre. Antes que eso, pues evidentemente nos gustaría agradecer y dar la bienvenida a presentar también a quienes van a estar participando en este diálogo y pues leer un poquito de su semblanza. Me permito presentar a Irma Lilia Luna Fuentes. Es licenciada en Pedagogía y maestra en Ciencias de la Educación. Cuenta con diplomados en Gestión Interinstitucional, en Educación Temprana, en Arte y Literatura en la primera infancia. Es subdirectora de Educación Inicial en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP, coautora y autora además de diversas publicaciones, como el programa de Educación Inicial, Un Buen Comienzo, primer programa oficial de la SEP, esto muy importante pues para el tema que vamos a traer que tenemos en esta mesa. Es autora del Manual para la Organización y Funcionamiento del Centro de los Centros de Atención Infantil, es coautora del programa de visitas a los hogares y centros comunitarios de atención a la primera infancia y coordinadora y publicación de guías, libros y demás.
coordina actualmente la Política Nacional de Educación Inicial y seguramente Irma pues, nos ampliará también más de lo que esta política trae sobre el tema que evidentemente hoy nos compete. Muy bienvenida, Irma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias a ti. Como segunda participante está Brenda González García. Ya, pues creo que la mayoría de los que están aquí la conocen muy bien. Brenda es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Lleva 15 años trabajando en el campo de derechos humanos y actualmente es directora de seguimiento a las políticas y estrategias de atención a la primera infancia en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, donde coordina la Secretaría Técnica de la Comisión para la Primera Infancia, que es un espacio interinstitucional de desarrollo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Atención de la Primera Infancia. Todos lo conocemos, la ENAPI. Durante 2 años fue subdirectora de seguimiento de acuerdos en la misma dependencia. Trabajó previamente 5 años en el CONAPRED. Empezó en la Dirección de Vinculación y Asuntos Interinstitucionales y Programas Compensatorios y durante el último año fue secretaria particular del presidente de esa institución. Ha trabajado también en otras organizaciones como INCIDE Social, la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social. Y bueno, su currículum también es muy amplio respecto a diversos temas de derechos humanos y pues particularmente lo referente a niños, niñas y adolescentes. Bienvenida, Brenda, un gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Bueno, también de la sociedad civil quisimos invitar a algunas personas y organizaciones que son referentes en el tema que nos compete. Nos acompaña Katia Natalia Carranza Velázquez. Katia es licenciada en Sociología, egresada de la UAM Azcapotzalco y maestra en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el CINVESTAP. Ha sido facilitadora, profesora y durante los últimos 6 años activista por el derecho a aprender de los niños y niñas de nuestro país, especialmente los más pequeños, la primera infancia que tanto nos importa. Trabajó durante 3 años en la UAM Azcapotzalco como ayudante de investigación. Durante 1 año se desempeñó como asistente de dirección general de Mexicanos Primero para posteriormente convertirse en investigadora y responsable del tema de primera infancia en esa organización. Participó junto con el Pacto por la Primera Infancia, Save the Children y la Secretaría Ejecutiva del CIPINE en la elaboración de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Escribió junto con el maestro David Calderón el capítulo sobre desarrollo integral de la primera infancia en el estudio La Escuela que Queremos, publicado por Mexicanos Primero en 2018 y coordinó el estudio México, Informe del Progreso de Políticas de Primera Infancia, realizado en colaboración entre Mexicanos Primero y el Diálogo Interamericano. Bienvenida, Katia. Muchas gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, finalmente, Ixchel Guadalupe Beltrán Revilla. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, especialista en analista de datos y estadística aplicada en temas de salud, desarrollo, género y análisis interseccional. Ha sido consultora técnica para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y profesora de estadística y bioestadística y análisis demográfico. Actualmente colabora en la coordinación de investigación en el Pacto por la Primera Infancia. Es autora del estudio sobre pobreza infantil, los riesgos de la indiferencia, análisis de la pobreza multidimensional en primera infancia, México 2018-2020. Bienvenida, Ixchel. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, pues para entrar ya en materia directamente, como lo mencionaba, vamos a hacer 3 rondas a partir de una misma pregunta. Yo les voy dando
la palabra a cada una. Les pedimos solamente que no excedamos 3 minutos, que es el tiempo que hemos estimado para dar respuesta a cada una de estas preguntas. Y bueno, así sucesivamente vamos avanzando en las siguientes rondas. Les repito también ahí a quienes asisten a la reunión, no dejaremos micrófonos abiertos para hacer un poquito más fluida la reunión, pero si alguien va teniendo alguna pregunta o algo, por favor déjenla en el chat y en los minutos finales trataremos de dar respuestas a algunas de estas preguntas. Reiterarles que esta es una mesa entre aliados, tiene un carácter un poquito informal en ese sentido, pero bueno, la formalidad se la da en realidad el perfil de todas nuestras ponentes y evidentemente la experiencia que traen sobre este tema. Entonces, bueno, sin más, nos arrancamos con la primer pregunta que hemos querido plantear y esto también a colación de lo que pues, ha sucedido en los últimos años en términos de educación, particularmente educación en primera infancia, respecto a los retos principales que observan nuestras participantes respecto a la educación inicial y preescolar, la educación durante la primera infancia. Y ahí me gustaría abrir micrófono para dar la participación a Irma de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Pues empezaremos quizás por el final. Siempre se habla de qué es la cobertura, el gran reto de la educación inicial y preescolar, pero yo quiero remitirme al reconocimiento social. O sea, mientras no hay una demanda sentida de la población con relación a lo que se ofrece en la educación inicial y preescolar, estamos hablando de cifras nada más, pero no de intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si abrimos un servicio no tengamos respuesta, ¿sí? Porque la sociedad no sabe para qué es la educación inicial, más allá de un lugar donde vamos y dejamos a los niños, y el término guarderías nos persigue de por vida, ¿no? O sea, un lugar donde guardamos a los niños y además esperamos que no les pase nada. Este reconocimiento social es nuestro gran desafío. Necesitamos saber, que la gente sepa qué obtiene de la educación inicial cuando lleva a las niñas y los niños, qué ofrece la educación preescolar para 3 a 5. Ese es un gran reto. Entonces, ese sería lo primero y obviamente una educación con pertinencia cultural y con una dimensión social. O sea, más allá de lo educativo, tenemos que responder a otros criterios, ¿no? No educamos, y aquí a lo mejor soy un poco disruptiva, siempre hemos dicho es la mejor inversión y lo vemos en términos monetarios, ¿no? Casi todos los referentes es invertimos $1, recuperamos 7. Nosotros lo que decimos en la SEP, si invertimos en educación tendremos mejor desarrollo humano. Y creo que ese cambio de paradigma nos ayuda a muchísimos a pararnos en otro lugar para hacer un ejercicio en términos equitativos e igualitarios. El segundo tendría que ver con la calidad. El segundo gran reto es la calidad. O sea, no podemos estar ofreciendo servicios de primera, servicios de segunda y servicios que no sabemos ni qué calidad tienen. O sea, tenemos un México muy diverso, con muchas complicaciones, pero tiene que haber una base común, que todos estemos de acuerdo que eso es educación, no un lugar donde se puede improvisar, ¿no? Donde se va con alguna idea, donde alguien tiene una iniciativa de ayudar al otro y ya es educación. No lo podemos llamar así porque solito estamos haciendo distintos modelos, que ese es uno de los problemas de la política pública ahora. Hay muchos modelos y todos dicen llamarse educación inicial o educación preescolar, pero no lo son. Entonces, la calidad es un asunto importante que tiene que estar regulado y que todos tenemos que entender que es la base para que de verdad se pueda ofrecer educación. El tercero es la cobertura. Así como nos presentó Renata hace rato, las cifras pues son tremendas y sobre todo en pandemia. Nosotros traíamos más de 670,000 niños atendidos en el ciclo 21-22. Tenemos ahorita 405,000 con todos los servicios.
y eso es una baja muy sensible y tiene que ver también con lo primero, con el reconocimiento social. O sea, no han regresado a los niños a los servicios porque no es un servicio que se demande. O sea, si hay alguien que va a cuidar a ese niño, aprovechamos que está la tía sin trabajo, que está la abuelita en la casa, que incluso todo eso a nivel de aplicación del programa es una gran afectación para la adaptación de niñas y niños. Es decir, con mucha facilidad, si hoy amaneció lloviendo, no llevamos al niño, ¿sí? Porque se puede quedar hoy aquí o puede dormir, pero estamos hablando de un ser humano que sufre un proceso de cambio cuando se separa de la madre y eso no lo estamos cuidando en el capital del psiquismo, ¿no? De entender por qué un día mi mamá me quiere y se queda conmigo, por qué otro día va y me deja con otros que no sé quiénes son, ¿no? Entonces son como esas cosas de fondo que tendríamos que estar discutiendo muy, muy profundamente para poder tejer una política y acciones que nos lleven a avanzar. Gracias. Muchas gracias, Irma. Muy claras las aportaciones. Bueno, Brenda, la misma pregunta en torno a los retos de la educación en la primera infancia. Claro que sí, Cándido, muchísimas gracias. Me da mucho gusto compartir el panel con muchas colegas conocidas que ya llevamos también un largo camino trabajando en estos temas. Yo solo para no repetir lo que ya nos dijo Irma, yo considero que podemos dividirlos como en tres, bueno, yo los dividí como en tres tipos de retos, digamos, el referente como este cambio cultural que ya destacaba Irma, que me parece fundamental. Nos hace falta como esa difusión de reforzar como los mensajes de la importancia de la primera infancia, pero que no solo requiere cuidado, sino que también requiere como estos ambientes enriquecidos para el aprendizaje, ¿no? Ya bien lo decía Irma. Ahí, y un poco destacando esta parte de la interculturalidad, creo que es bien importante también que se fortalezcan las figuras de trabajo comunitario, ¿no? Estas figuras siempre son bien relevantes en la comunidad porque pues son muy significativas y tienen como mucha apertura por parte de las comunidades, ¿no? Entonces creo que son actores clave para avanzar hacia este cambio cultural. El segundo son como los retos institucionales. Ahí creo que uno bien importante tiene que ver justo con la efectiva coordinación entre los diversos sectores. En México, la educación inicial, por ejemplo, sabemos que está muy, es decir, depende de muchos prestadores que dan este servicio, ¿no? Y además hay muchas modalidades. En ese sentido, creo que sí es importante establecer marcos rectores para la coordinación entre los diversos sectores, ¿no? Para que, bueno, pues al final también estos espacios se puedan aprovechar para reducir esas brechas de desigualdad. Y finalmente está la parte de los retos presupuestales, ¿no? Creo que seguimos teniendo un reto de ganar como relevancia presupuestal para la primera infancia y bueno, pues en ese sentido, en términos de educación inicial, creo que es importante que se puedan fortalecer todas las modalidades de atención que existen, ¿no? Las escolarizadas, las no escolarizadas. Ya lo decía Irma, no destaco este reto, pero sin duda el tema de la cobertura, ¿no? Pero el tema de la cobertura con criterios de focalización y para ello es importante utilizar como todos los estudios que se tienen. Ya hay muchísima evidencia, no solo en la región, sino ya en México ya contamos con evidencia pues de diversos estudios de focalización y costeo que creo que sería como muy importante tenerlos en cuenta para la toma de decisiones, ¿no? De la ampliación de la cobertura. Otro tema, otro reto presupuestal, me parece importante también avanzar hacia el tema del mejorar las condiciones laborales de los agentes educativos, ¿no? Creo que ese sí es un tema súper importante que acá, bueno, Irma es la experta, pero como ya nos hablaba de esta importancia del sostenimiento afectivo de las niñas y los niños, ¿no? Que no haya, o sea, el reducir la movilidad, eso sin duda pues contribuye, ¿no? A que ese lazo sea sólido. Y finalmente también como parte de estos retos presupuestales, lograr ir consolidando este mecanismo de aseguramiento continuo de la calidad, ¿no? Es decir, que las atenciones se puedan dar con estándares mínimos de calidad, pues para avanzar también hacia esa universalización no entendida de que todas las mamás y los papás deben de llevar a sus hijas y a sus hijos a centros de atención infantil, sino reconociendo todas estas modalidades de atención
pues que se puedan dar todos los servicios con estándares de calidad, ¿no? Gracias. Gracias Brenda, también muy puntual y traes otros temas también que hay que entrarle a la discusión, sobre todo lo que se refiere a la cuestión presupuestal y lo que ello conlleva. Katia, Mexicanos Primero, si pudieras también Gracias. ayudarnos a responder. Gracias. Gracias, Cándido. Sí, digo, ya muchos los han dicho, tanto Irma como Brenda. Yo voy a ahondar en otros que también identifico. Yo creo que uno muy importante es la consolidación de la educación inicial como nivel educativo, ¿no? O sea, lo tenemos ya mandatado con la reforma del artículo 3 desde 2019, pero también al interior de la Secretaría hay que darle como ese nivel educativo como lo tienen otros, ¿no? Entonces nosotros hemos venido insistiendo desde que se dio el mandato en una donde pueda englobar tanto la inicial como la educación preescolar, ¿no? No son niveles educativos que están separados, sino más bien hay que tratar como de encontrar ese vínculo con los dos. Entonces creemos que esta dirección de primera infancia al interior de la Secretaría es fundamental también. Esto al exterior le das a la gente como la idea de que si al interior de la SEP le están reconociendo y le están dando la importancia que merece, entonces eso puede ayudar un poco también al exterior a darle esa visibilidad y ese reconocimiento. Otro de los retos que yo identifico que tiene mucho ya que ver con la de Irma es generar banda de educación inicial, ¿no? O sea, va de la par con la sensibilización, ¿no? O sea, primero decimos por qué es importante, sensibilizamos a la sociedad, sensibilizamos a los padres, a los cuidadores, y eso después hay que buscar generar esa demanda de los mismos padres, de los mismos cuidadores, ¿no? De decir, ahora ya identifiqué por qué es importante, ya sé que no nada más voy a guardar a mi hijo 10 horas en lo que yo voy a trabajar porque no tengo quien lo vea, ya vi que tiene ahí aprendizajes, que tiene desarrollo, que tiene toda una integralidad que lo hace una mejor versión de sí mismo. Entonces voy ahora a exigirle a las autoridades que tengamos estos espacios. Y el tercero que mencionaría sería la consolidación o el fortalecimiento de las no escolarizadas. También se ha logrado mucho con este programa de visitas domiciliarias y con los SCAPIs, ¿no? Y que a lo mejor en estas comunidades es mucho más fácil los cuidadores primarios se acerquen, se interesen, vean la importancia. Entonces, no solo hay que quedarnos con la modalidad escolarizada que tiene muchas bondades y muchas ventajas, pero sino también fortalecer estas modalidades no escolarizadas que han ayudado a muchos cuidadores y a muchos niños. Yo me quedaría con esas tres. Gracias. Muchas gracias, Katia. Tu video se está cortando un poquitito, entonces mejor si a la Lo siguiente. apago si quieres. Ajá, sí, cuando participo. ¿Te apaga la cámara? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, sí, fundamental también las menciones que haces sobre la consolidación de la educación inicial, no solamente en términos de lo que dicta la propia ya Constitución mexicana. Ischel, por favor, del Pacto por la Primera Infancia. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles mucho la invitación y este espacio para platicar, ¿no? Algunos de los retos generales, y seguramente pues se van a repetir, pero los queremos enfatizar, que identificamos, por un lado, es la coyuntura provocada por el cambio de personal en todos los niveles de la SEP, es decir, desde la secretaria que estamos viendo que ocurrió hace poco, hasta las y los agentes educativos, como ya mencionaban. Cuando un tema entonces comienza a tomar relevancia, pues este cambio modifica los intereses y las agendas, y en otro sentido, cuando las niñas y niños comienzan a generar pues un apego, el cambio de agentes provoca pues los retos emocionales y retos en los contenidos. Por otro lado, tenemos estos impactos que cargamos a raíz de la pandemia por COVID-19 que nos va a costar un rato pues atacarlos.
Por otro lado, algo que ya mencionaban, pero que es necesario enfatizar, es esta baja cobertura en educación inicial y este reto cultural, es decir, como vemos, pues hay una matrícula muy baja en educación inicial, pero las familias no, pues no suelen o no desean hacer uso de los servicios de educación inicial, es decir, aproximadamente el 40% de las familias mexicanas manifestaban no tener la necesidad del servicio, ya que pues asumen que niñas y niños solo necesitan la atención de sus necesidades básicas. Sin embargo, pues este problema se agrava cuando la educación inicial y preescolar no cuenta con una corresponsabilidad Estado, agentes educativos, familia y sociedad en general, ¿no? El Estado debe de tomar entonces este impulso, estas cartas para el impulso de la corresponsabilidad, considerando que pues en el país hay condiciones económicas y sociales bastante complicadas que inciden en los contextos familiares y donde vemos que las niñas y niños en grupos vulnerables pues suelen tener menor cobertura que los otros, ¿no? Por otro lado está esta oferta dispersa y esta falta de coordinación, es decir, no hay acuerdos básicos en torno al tipo de experiencias a las que deben tener acceso niñas y niños, cuáles son como estos derechos fundamentales o esta orientación a atender sus derechos fundamentales, sus necesidades de desarrollo. Entonces vemos que coexisten servicios y programas de cuidado, pero cada uno tiene sus propios propósitos, sus procesos, sus métodos, su forma de evaluación. Entonces ahí hay que empezar a asegurar, como señalaban Brenda, Irma y también Katia, pues esta homologación en metas, pongámoslo así, ¿no? Por otro lado, va a ser un reto la implementación de la política nacional en educación inicial. Y no solo a nivel nacional, sino ya en las entidades federativas vemos esta variabilidad. Entonces, eso va a ser un reto. Y lo anterior resulta clave, pero a nosotros nos gustaría enfatizar 3 puntos que retomaré más adelante. Por un lado, la poca disponibilidad de recursos, este problema en la asignación presupuestal y en el ejercicio del presupuesto, la medición de los resultados y el seguimiento a indicadores, pero definitivamente concordamos en que el mayor reto es seguir sin considerar a las niñas y niños como sujetos de derecho, es decir, traerlos al centro de las políticas, de los programas, de los intereses, pero también de la vida cotidiana, porque de verdad debemos de comprender la importancia de esta etapa en su vida y asumir pues que tenemos de verdad una corresponsabilidad como país para la construcción de su bienestar, en la que la educación es clave, pero además es el bienestar de todas y todos. Entonces yo dejo hasta aquí mi respuesta a esa pregunta. Gracias. Gracias, Itzel. Evidentemente este porcentaje tan alto de aquellos papás, mamás que manifiestan no requerir de un servicio, que ya lo apuntaba Irma también en el sentido de profundizar en este reconocimiento social, el cambio cultural que requerimos, que también ya apuntaba Brenda, ¿no? Gracias. Vamos a la segunda ronda con respecto a esta pregunta de cuáles son los principales focos. Evidentemente, dentro de la descripción que ustedes ya hacían de retos, quisimos poner sobre la mesa estos focos porque seguramente dentro de estos retos cada una de ustedes ve alguna cuestión que preocupa más particularmente o que quizás por cuestiones históricas no hemos atendido lo suficientemente y que evidentemente lo tendremos que considerar sobre todo con miras a pues, lo que ya se ha mencionado, la política nacional que se ha lanzado recientemente. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito ahora el orden. Nos gustaría empezar por ti, Brenda Cipina, por favor. Claro que sí. Gracias. Gracias, Cándido. Hay un reto que olvidé mencionar en la primera pregunta, pero lo quiero traer entonces a esta segunda, que tiene que ver con garantizar el derecho a la participación de niñas y niños, pues en todos los procesos de política pública, pero en el ámbito educativo
pues principalmente, ¿no? Ya hay muchísimos ejercicios de consultas infantiles que se han hecho en México y también a nivel subnacional, que yo creo que nos dan esos modelos, ¿no?, a seguir para que este proceso se vaya institucionalizando, ¿no?, en cualquier proceso de construcción de política pública que tenga que ver con garantizar los derechos de ellas y ellos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta sus voces y esto, digamos, que se vaya haciendo como una acción permanente, ¿no? Ese sí creo que puede ser uno de los focos rojos prioritarios a atender, y solamente me gustaría mencionar dos más. Uno, que tiene que ver con la calidad, pero que es muy específico, que es, no hemos mirado mucho la parte de la calidad de los procesos, y esto se traduce en la calidad de las interacciones entre las personas adultas, ¿no? Entre las responsables de las aulas y las niñas y los niños. Lo que se da, digamos, tanto en centros de atención infantil como en otras modalidades no escolarizadas de educación inicial, porque hay mucha evidencia. De hecho, en México hicimos un estudio, ¿no?, en donde participó muy activamente también la Secretaría de Educación Pública y otros 3 prestadores principales de este servicio de educación escolarizada, de educación inicial escolarizada. Lo coordinamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y este estudio estaba muy focalizado en medir la calidad de las interacciones entre niñas y niños y las responsables de las aulas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en México tenemos niveles intermedios, ¿no? Y con muchísimas áreas de oportunidad. Entonces, pues en ese sentido creo que es importante tomar también como estos estudios que se han hecho en la materia, ¿no?, con la necesidad de ir, bueno, y sí, o sea, con miras a atender estas áreas de oportunidad en torno al establecimiento, por ejemplo, de algunas estrategias de acompañamiento, ¿no?, para los agentes educativos, procesos de mentoría, ¿no?, de formación continua, y también, ¿por qué no pensar en adaptar un instrumento para medir la calidad de las interacciones? Sabemos que en términos de desarrollo infantil esto es lo que más impacta, ¿no? Incluso se ha demostrado en otros países de la región que esto impacta aún más en el desarrollo de niñas y niños que la misma infraestructura. La infraestructura también es muy importante, ¿no? Pero también es igual de importante la calidad de los procesos, y ese creo que es un tema que pues en México no le hemos apostado como mucho, ¿no? Hay una agenda importantísima y prioritaria ahí que tenemos que establecer. Y el último es, y hablando un poco como en referencia a la construcción de indicadores, creo que sí un foco rojo a atender de manera prioritaria es la integración de los datos, ¿no? Avanzar, digamos, como hacia esta construcción de pues un sistema de seguimiento nominal en donde se pueda dar seguimiento a cada niña y a cada niño de las atenciones que va recibiendo. Pero bueno, pues sabemos que en México quizá podemos tener muchos sistemas de información, pero muchos de ellos, si no es que la mayoría, no dialogan entre sí, o sea, no hay interoperabilidad entre ellos. Entonces, creo que el cruce de información puede ser muy relevante para la toma de decisiones, ¿no?, en términos de política pública. Gracias. Gracias, Brenda. Pues nos traes focos que ya algunos de alguna manera los sabemos, los hemos atendido pocos, y otros, pues, la verdad es que los hemos dejado un poco al margen su atención. Bueno, me gustaría ahora, Katia, si puedes comentarnos aquí lo que ustedes consideran como la respuesta a estos principales focos prioritarios a atender. Claro que sí. Voy a apagar la cámara, ¿eh? Gracias. Pues dentro de los que nosotros identificamos, justo lo mencionó Itzel en los retos, es la implementación de la política de educación inicial, ¿no? O sea, primero fue todo un reto elaborarla, que se publicara, y ahora que está pública, pues es como el doble reto llevarla a los territorios. Entonces, nosotros ya estamos viendo un ejercicio muy similar con la implementación de la ENAPI y vemos que no está nada fácil, ¿no? De la ENAPI y la RIA. Entonces, justo creo que uno de los focos rojos y que hay que atender de manera prioritaria es la implementación de la política de educación inicial. El segundo que mencionaría y que va muy de la mano con el primero, aunque parezca un poco raro, es la utilización adecuada de los recursos, ¿no? Entonces, no podemos implementar una política de educación inicial si no tenemos los recursos para implementarla. Entonces, los que estamos aquí sabemos que de los 700 o 600 millones que se le dan a educación inicial, el 80% se los lleva un partido político.
basado en la idea de que tiene CENDIS, donde la mayoría de su población que tiene desde preescolar ni siquiera está enfocado en educación inicial, entonces no hay justificación ni para los sueldos ni para todas las personas que están contratadas en estos centros, ¿no? Entonces, la verdad es que han estado haciendo milagros literalmente con los pocos recursos que les quedan para poder operar. Ahora sí que todos los 6 acuerdos que mencionan las reglas de operación del programa 1031, que es el programa de la expansión de educación inicial, ¿no? Entonces creo que el segundo es ese y que es súper importante esta utilización adecuada de los recursos y que lo poco que se da a educación inicial pues realmente se utilice en educación inicial. Y el tercer reto que yo pondría es justo y que está muy relacionado también con la implementación de la política, es la adopción de un buen comienzo en todos los centros de atención infantil. La verdad es que el programa es muy bueno, todos lo conocemos, retoma aspectos del marco del cuidado cariñoso y sensible, toda esta parte de crianza con apego, estos vínculos afectivos, ¿no? Y como ya bien lo decía Irma, cuando las mamás estamos ausentes, pues los niños necesitan construir estos vínculos con otros externos, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando lo llevas a un centro de atención infantil que no tiene estos principios de un buen comienzo, sino que tiene estas ideas pasadas de las guarderías y de tener solo ahí a los niños de vamos a ponerles una hoja y que se entretengan, o no, entonces, o sea, no desarrollar todas estas habilidades, no ver la parte sensorial, o sea, como que todo esto que hay detrás de la crianza lo trabaja muy bien un buen comienzo, pero si todas las instituciones que brindan estos servicios de educación inicial no lo adoptan, pues entonces también seguiremos ahí pues con estos servicios fragmentados, ¿no? Que no se hablan y no todos, ya como lo decían hace rato también Irma y Brenda, pues no tenemos como esta idea homóloga de qué es el aprendizaje ni qué es el desarrollo. Entonces yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, Katia. Pues, la intención era algunos focos rojos, pero nos pusiste muchos que atender, evidentemente todos muy, muy importantes. Ixchel, si pudieras ayudarnos a responder esta misma pregunta respecto a los focos rojos. Muchas gracias, seguro vamos a coincidir, pero para nosotros el número 1 pues es precisamente el tema de lo presupuestal. Recientemente en el pacto encontramos subejercicios presupuestales, por ejemplo, en el programa de becas de educación básica del 34%, la Benito Juárez, para este segundo trimestre del año. Y en un 99% el subejercicio en el programa para el fortalecimiento de los servicios de educación inicial para este mismo periodo. Entonces, sí tenemos, además de la asignación presupuestal que no es progresiva, que no tiene maximización de recursos, entonces tenemos este problema del ejercicio presupuestal. Además, si bien tuvimos este incremento presupuestal entre 2021 y 2022 de 25% aproximadamente para la expansión de la educación inicial, pues aún resulta insuficiente para incrementar la cobertura y para lograr la calidad y la calidad de los procesos, avanzar por completo en la reforma de este artículo que tuvo lugar en 2019 sobre la obligatoriedad. Entonces esto va a ser complicado. Aprovecho ya como anuncio, para invitarlos a la tercera Semana Nacional de Inversión que realizamos en primera infancia, donde pues vamos a discutir esto con más profundidad. Entonces, por un lado tenemos este tema presupuestal. Por el otro, queremos enfatizar en el diseño y planeación considerando medición de resultados y seguimiento de indicadores, ¿no? Porque anualmente la SEP nos presenta estas principales cifras sobre el sistema educativo, que es una de sus fuentes principales del CIPI, por ejemplo, pero pues esto nos da énfasis acerca de las coberturas, ¿no? Generalmente, pero las mediciones sobre el desarrollo infantil temprano, sobre el desempeño, calidad, brechas, rezago educativo, pues suelen ser evaluados en otro tipo de encuestas, como vimos el INE o la INSANUT. Entonces, tienen diferente periodicidad, diferente operacionalización de los indicadores y esto pues es un verdadero reto al momento de la medición. Y pues también la representatividad de la información que tenemos es menor.
Esto eventualmente pues, nos permite tener limitaciones en la evaluación y en identificar los focos rojos. Entonces tenemos que ponerle énfasis a esto. Y sí, definitivamente consideramos que atender el tema de la corresponsabilidad, considerar a las niñas de verdad como sujetos de derecho. Sé que esto, pues tal vez si lo decimos así, no tenga mucho sentido, pero Irma ya lo señaló, o sea, la operacionalización de decir, considerar a niñas y niños como sujetos de derechos es fundamental. Cambiar la visión es básico para traerlos y visibilizarlos, digamos. No es que nosotros tengamos que visibilizarnos, es que allí están y tienen problemas que nosotros no estamos atendiendo. Entonces ese es el gran tema y considerar pues los contextos particulares y precisamente la calidad de los procesos no la podríamos adaptar si no los comprendemos, ¿no? Entonces por ahí es nuestra participación. Muchas gracias, Michelle. Reiteras el tema de la corresponsabilidad y además también gracias por poner el ojo en la lupa respecto a estos aspectos tan importantes como los subejercicios, ¿no? Que a veces son los que pasan un poco por debajo de la mesa. Bueno, finalmente Irma, Sep, por favor. Bueno, yo voy a tratar de recuperar todo lo que dijeron. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el tema del presupuesto cruza por un tema fundamental que es la institucionalidad. En realidad, en educación inicial hay poca gente que conoce del tema. Ese es un punto fundamental. Cuando no sabemos de qué estamos hablando, cualquier cosa que nos digan es buena o mala. Y eso tiene que ver con los gobiernos en todos los niveles, ¿sí? Porque el subejercicio del que están hablando es súper fuerte, ¿no? En 2021, 90 millones de pesos se devolvieron a la TESOFE sin uso. Y eso afectó la nutrición infantil, eso afectó al final las metas, pero no compraron libros, tampoco modificaron ambientes y demás. Y eso tiene que ver porque algún administrador se pone creativo y dice, es que ¿para qué quieres un lactario? ¿No? Si tú eres educación. ¿Por qué? Porque no entienden que la educación inicial es educación y cuidados. Y que finalmente todos nosotros estamos obligados a poner por encima de nuestras decisiones el interés superior de la infancia. Y eso no se entiende, no se tiene claro qué cosa es eso, cómo se ejecuta y demás. Entonces, conforme vamos bajando a los diferentes niveles, digo, nos ha tocado a nosotros, por ejemplo, instalar los ECAPIs y que a los 6 meses, porque cambió el ayuntamiento, hubo cambios de gobierno y eso nos pasó también con los cambios de gobierno estatal y demás. Ahora ya no hay CECAPI, ahora lo voy a usar como una bodega. No importa que me hayas instalado el mobiliario, que me hayas puesto el material, que estés pagando a la gente, que me des para la alimentación de los niños, no importa, porque ahora ya gané yo y ahora quiero que este espacio sea para tal. Esa falta de gestión y de mirada es un peligro para la infancia, la verdad. O sea, necesitamos gente que sepa mover el pandero para entrar en la orquesta. De verdad, creo que eso cruza el segundo punto, que es la formación, ¿sí? No cualquiera cuida niños y no debería de ser en este país esa la base con la cual se contrata. Y ahí la mirada tiene que ver sobre la formación del agente educativo que nosotros estamos hablando. No basta con certificar. ¿Por qué? Porque yo me puedo aprender una serie de pasos de la A a la B, ¿no? Y con eso me dan una constancia de que yo ya me certifiqué en un estándar de competencia, pero eso no me hace agente educativo, ¿no? Entonces, estamos haciendo cosas que no van a la profundidad de las atenciones, que no modifican los criterios de atención. Y en ese sentido, pugnar por la permanencia. O sea, si te estoy formando, te cuido como capital humano porque ya conoces qué vas a hacer. Y lo que hacemos es que termina la formación, pasan 3 meses, no, ya no te voy a promover a sala o lo que sea, vas a seguir ganando. Hay asistentes educativos que ganan 1,200 pesos a la semana. En cualquier tienda de conveniencia les pagan más y les dan seguro. Entonces, tenemos que cuidar nuestro capital humano. La inversión en la formación
es la mejor inversión, no solamente porque sirve para en este momento de la vida, sino porque es un ser humano que va a trascender con su ámbito cercano familiar, con su ámbito comunitario, pero se nos van, los capacitamos y se nos van, entonces es como un fondo perdido, ¿sí? Yo creo la esperanza de que sirve en otro momento, pero ya no sirve para el servicio. Por otra parte, tenemos el punto, y justo yo me voy a referir rápido a la calidad de los procesos. Venimos mucho de hitos de desarrollo, pero los niños ya no están ahí. Esos niños ya no tienen esos hitos del desarrollo. Eso estaba hace 20 años. Ahora transitan por una vida más rápida. Justo Katia lo decía hace rato, es un bebé grande que se ve con otro potencial y estamos tratando de mirarlo con una mirada de hace 20 años. Entonces, estamos diseñando nosotros unos estándares de proceso que se van a pilotear ahora en octubre, centrados en 3 cosas. Una es la vida del individual y grupal de cada niña y cada niño, porque es importante ver que en esta edad hacemos grupalidad y como entramos al grupo es como nos vamos a manejar en la vida. El segundo proceso es qué pasa con las familias, qué factores son los que hacen que la familia sea potencialmente un factor de desarrollo y los agentes educativos, su intervención. Las niñas y los niños no van a poder desarrollar calidad en sus interacciones y una calidad de vida si no tienen un agente acompañante para esto. Entonces, creo que ahí también estamos corriendo la mirada hacia esos focos rojos que nos decían, bueno, lo logra, no lo logra, lo hace, no lo hace, y hasta ahí nos quedábamos, y ahora hay que trascender. Y el otro que creo que ahí me voy a detener en la cuestión de los otros que no están garantizados sus derechos, por alguna razón. Los que están en los centros penitenciarios, los que están en los hospitales, los que están en hogares de acogida, los que están en los asilos, o sea, los que están naciendo en territorio mexicano mientras rumbo a Estados Unidos, ¿no? Esos niños son niñas y niños que necesitan atenciones especiales y que probablemente no requieran una institución, requieren una modalidad de atención distinta, pero sí requieren ese acompañamiento a las familias en la crianza. Entonces, esas son como los focos rojos que tenemos muy presentes. Coincido con todo lo demás que dijeron, pero creo que pondría esos en la mesa. Gracias. Muchas gracias, Irma. Ya nos hiciste una recapitulación muy precisa de todo lo que se ha dicho y evidentemente desde la visión tan experta de tantos años como la tuya. Bueno, pues nos vamos a la tercera parte. Vamos un poquito atrasados en tiempos, entonces les vamos a pedir que seamos muy precisos. A veces que no hemos querido cortar porque traen muchas cosas de gran relevancia para pasos siguientes que están contemplados dentro del CIPI y de las alianzas que estamos formando. Pero bueno, en torno ya a nuestra tercera pregunta, desde el área de expertise de las instituciones que ustedes representan y de ustedes mismas, ¿qué recomendaciones pondrían sobre la mesa para mejorar la educación inicial y preescolar en México? Vamos un poquito atrasados en tiempo, entonces si somos muy puntuales, hay un periodo pequeñito, unos minutos al final de algunas preguntas dirigidas, pero bueno, vamos a ver ahorita cómo vamos. Les pedimos que sean lo más puntuales posibles. Gracias. Bueno, aquí abrimos contigo, Katia. ¿Qué recomendaciones ponen sobre la mesa desde Mexicanos Primero? Gracias, Cándido. Voy a ser rapidísima y breve. La primera, ya lo dijimos, tanto para preescolar como para inicial, creemos que eso se debe de reconocer que niños y niñas son sujetos de derechos y aprendices competentes, ¿no? O sea, tenemos que dejar esa idea de que solo hay que tenerlos ahí, cuidados, guardados y sentaditos y que no se muevan. Esa es la primera. La segunda, que haya un diálogo mucho más continuo, tanto en educación inicial como educación preescolar. No quiere decir que están en inicial y luego ya se van a preescolar y es como un mundo totalmente distinto, sino tenemos que lograr que los niños transiten de manera continua de un nivel a otro. Y eso ojalá lo pudiéramos lograr en los siguientes, ¿no? Pero ahorita vamos a enfocarnos solo en estos dos.
lograr que el juego sea central en el aprendizaje de estos niños y niñas en ambos niveles, ¿no? Tenemos que dejar esta idea de que, ay, no, ¿para qué lo llevo si nada más va a jugar? No, 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 porque a través del juego aprende. Entonces, tenemos que centrarnos en eso. Y el último que voy a decir, que ya lo ha dicho Irma, es la formación inicial y continua de los agentes educativos y de las educadoras. Tenemos que fortalecerlas mucho en esta parte de educación o bienestar socioemocional, ¿no? Después de la pandemia, este fue un ámbito que quedó muy afectado, no solo en las familias, también en los agentes educativos, pero sobre todo en los niños. Son niños que normalmente pasaron el primer año o los primeros 2 años de su vida en casa con sus padres, y entonces el tránsito ahora a esta parte escolarizada les está costando mucho trabajo. Como decía Irma, estos hitos del desarrollo ahora han cambiado, ¿no? Entonces no tenemos que decir, ah, bueno, ya tiene 2 años y no ha dejado el pañal, hay que obligarlo a dejar el pañal. No, no, hay que entender por qué no ha dejado el pañal y entender que es un proceso madurativo, ¿no? Entonces yo me quedaría solo con esos. Gracias. Muchas gracias, Katia. Ischel, desde el Pacto. Sí, muchas gracias. Pues bueno, es clave la asignación presupuestal en primera infancia con progresividad, maximización de recursos. Entonces, invertir más, mejor y ejercerlo. Acompañar la oferta educativa con calidad y focalización. Hay que identificar estos lugares de atención prioritaria para que pues, los recursos sean mejor distribuidos. No solo invertir en infraestructura, sino en esta calidad y en calidad de procesos. Eso nos parece clave. Y como señalábamos, pues atender el reto cultural e impulsar la corresponsabilidad. Esto podría hacerse con campañas masivas a servidores públicos, madres, padres y a la sociedad en general, ¿no? Para comprender la importancia de la primera infancia como una etapa fundamental del desarrollo. Sí pensar los programas y las políticas con indicadores de seguimiento y evaluación, pero verdaderamente pensados, ¿no? Más allá de las coberturas. Y lo que me parece fundamental, y creo que hemos coincidido a lo largo de esta discusión, es valorar el aprendizaje como una característica básica para el desarrollo de niñas y niños, ¿no? Que promover, pues, buena atención a la salud, una buena alimentación, pero con cuidado cariñoso, sensible, vínculos seguros entre niñas y niños y sus cuidadores, es decir, atención al juego, a lecturas, a expresiones artísticas, a la expresión de su individualidad o de de ellos y ellas mismas. Entonces, por ahí sería un poco lo que tenemos. Gracias. Gracias, Che. Brenda, nos dices desde Espina. Sí, gracias, Candido. Yo creo que y muy importante que ya mencionaron acá, me parece que sería una eficaz y coordinada ejecución del plan de implementación de esta Política Nacional de Educación Inicial, que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque además esta política retoma como los 3 objetivos en donde se localizan como los principales retos, ¿no? Que son coberturas, calidad y trabajo con familias. Son los 3, digamos, ítems más importantes, ¿no? Para el reconocimiento de la educación inicial, digamos, como nivel educativo, pero además ya como derecho de niñas y niños, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, este plan de implementación tiene que ser, y bueno, la verdad es que eso pasa también por un compromiso del más alto nivel de interlocución, ¿no? Creemos que esto tiene que ser adoptado, ¿no? Por todas las instituciones que traen a cargo y prestan servicios de educación inicial, pero desde el más alto nivel, ¿no? El compromiso se tiene que dar desde ahí y evidentemente esto se tiene que traducir en todo lo que se tenga que desarrollar para su aterrizaje, ¿no? Si tiene que ser un programa presupuestario específico, si tiene que ser una ruta de coordinación ya bien establecida con entidades federativas y municipios, ¿no? Y pasando también como por toda esta cuestión de entender como a la Rectoría de la Educación Inicial, ¿no? Pues a la Secretaría de Educación Pública, y eso cómo se va dialogando con las diversas instituciones que prestan este servicio.
Insistimos en el cambio cultural, creo que es bien importante traducir toda la evidencia en un lenguaje claro. Es muy distinto decir, bueno, pues para que las niñas y niños alcancen un desarrollo integral, se tiene que dotar de estos servicios, etcétera, a decir, ¿no? A traducirlo en un lenguaje que mamás y papás entiendan de manera como muy concreta, ¿no? Como de, es importante que lleves a tu niño o tu niña a un programa de educación inicial, ya sea una guardería, CENDI, etcétera, o una modalidad no escolarizada como son el centro comunitario que hay en tu localidad, etcétera, para que pueda jugar, porque jugando aprende. O sea, utilizar un lenguaje muy claro, muy ciudadano. A veces creo que también nos quedamos mucho en lo técnico y no logramos traducir eso, ¿no? Como en algo que entiendan mamás y papás. Y hacer una revisión del anexo transversal número 18, ¿no? Para la atención de niñas, niños y adolescentes del presupuesto de egresos de la Federación, para recalibrar justamente, ¿no? Como ya decía Ixchel, ¿no? Creo que sí es importante hacer una distribución apegada, digamos, al interés superior de niñas, niños y adolescentes. Actualmente lo destinado a primera infancia representa creo que el 11%, ¿no? Cuando en realidad la primera infancia en términos de niñas, niños y adolescentes representa el 30% o poco más del 30%, ¿no? Y el presupuesto solo llega al 11% dirigido a primera infancia. Entonces, creo que es importante hacer esa redistribución con miras a hacer esta revisión, digamos, al anexo transversal número 18. Gracias. Gracias, Brenda. Y bueno, finalmente, Irma, las recomendaciones desde la Secretaría. Bien, yo siempre pienso que tenemos que actuar aquí y ahora, porque cada sexenio son 2 generaciones de niños que pueden aprovechar o no. Entonces, a veces tenemos demasiado discurso y muy poca acción, ¿no? Entonces, con lo que tenemos hay que hacer algo. Y creo que tenemos posibilidades de ir incidiendo en la medida en que nos comprometamos todos, ¿no? Porque las niñas deben ser cuidadas por todos, ¿no? Para nosotros esto ha sido un cambio radical en la mirada a la infancia, pero creo que por lo menos me atrevo a asegurar tres recomendaciones. La primera, repensar el primer año de preescolar. Creo que eso nadie lo está mirando y es una de las áreas que no se cumplen las metas porque los niños son muy pequeños y porque en un preescolar normal no hay condiciones para atenderlo. Esa es una realidad y se los digo con mucha honestidad desde la SEP, porque los niños se inscriben de 2 años, 8 meses. Pensemos en un niño de 2 años, 8 meses. Cuando no ha ido a un servicio de inicial, todavía usa pañal, todavía le dan biberón, todavía requiere de los cuidados maternantes y ese niño va a llegar a vivir la grupalidad de manera abrupta, por lo menos 4 horas por día, donde se separa de la mamá y ahí se queda. La mamá está llorando allá en el portón, el niño está llorando adentro del aula. Tenemos que buscar y pensar de otra manera ese primer año de preescolar. El segundo tendría que ser el conocimiento del planteamiento curricular, justo lo que decía Katia. Vamos en un mismo sentido. Si el cuidado cariñoso y sensible es la mejor recomendación que tenemos basada en evidencia, vayámonos por ese camino. No le pongamos apellidos diferentes a las cosas porque solo logramos confundir a la gente. Y entonces de repente ya no sabemos en qué estamos trabajando. En ese sentido también tendría que hacerse una difusión situada y contextualizada. No nos sirven los mismos mensajes para el área rural que para el área indígena, que para niveles de las ciudades. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos pensado que los mecanismos de difusión tienen que ser muy potentes. Yo les decía en la reunión que tuvimos que nos apoyó Brenda, todo el equipo del pacto y demás para sacar las acciones del plan de implementación que en cuanto tengamos se los compartimos con mucho gusto, porque todo esto que estamos diciendo en esta mesa está en el diagnóstico. Ahí está y lo dijeron los estados y lo están asumiendo. Pero, por ejemplo, pensar en campañas que peguen el ojo al centro, ¿no? Poniendo encima lo que decían ahorita al centro los niños. Por ejemplo, saber, ¿tu centro está incorporado a la Secretaría de Educación Pública? O ¿cómo cuidan a tus hijos? No sé, preguntas así en los cines, ¿no?
O sea, ¿qué clave tiene el centro de trabajo donde llevas a tu hijo? Y, pero si ni siquiera lo sé, ¿no? No sé si está incorporada a la SEP, no sé quién vigila cómo tratan a los niños. Hay un desconocimiento rampante en la sociedad, ¿no? Y entonces la única preocupación es dónde lo pongo para que yo pueda irme. Y justo ahí creo que hemos hecho una gran discusión con el Sistema Nacional de Cuidados, porque también estaba muy tendente hacia la productividad, lo cual está bien, no estamos en contra, pero no hay que descuidar, no es una cosa por otra. Otra vez vuelvo al interés superior de la infancia, ¿no? Porque de repente se nos olvida. Y justo yo creo que podríamos pensar que como recomendación de mejora, los instrumentos de evaluación que existen ahora se están quedando pobres ante tanta evidencia. Es decir, por ejemplo, hace ratito que hablaban de la ENSANUD, para el aprendizaje tiene dos criterios, el lenguaje y el uso de los libros. No es suficiente, ¿sí? O sea, tenemos que poner mayores indicadores y a mí me parece que uno de los indicadores, y se lo sugería en la reunión pasada, son los que están en la ENAPI, en la Ruta Integral de Atenciones. ¿Por qué? Porque así iríamos de la mano todos buscando más información que sea relevante, ¿no? Porque un ejemplo, en zona indígena puede que no estén los libros, pero están las nanas, están los arrullos, están las narraciones orales en la lengua. ¿Cómo recuperamos eso? Porque si no, esos polos poblacionales pareciera que están desprotegidos y no es así, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que contextualizar las evaluaciones actuales y buscar que vayan alineadas hacia lo que estamos ofreciendo, porque también, o sea, si ya no tenemos un programa de interacción, vamos a salir mal en la interacción. Ya no tenemos, por ejemplo, los problemas de conocimiento numérico, no son el énfasis de la educación preescolar, por lo tanto los niños van a salir mal en pensamiento numérico, porque ya no están los programas ahí. Por eso pongo en el centro el conocimiento del planteamiento curricular para saber hacia dónde vamos y qué evaluamos, ¿no? Gracias. Gracias, Irma. Bueno, teníamos contemplado una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos prácticamente en tiempos. Si pudiera ser, que solamente me gustaría lanzar una pregunta y pudiera ser respondida por quienes así lo gusten hacer. Y creo que una parte fundamental, evidentemente estamos aquí, organizaciones, algunas ya muy involucradas por muchos años en diversos aspectos relacionados a la educación en la primera infancia, pero con miras a la política nacional de educación inicial, a mí me gustaría que, dado que estamos conjuntando con la parte pública como de las organizaciones de la sociedad civil, tratamos de responder qué papel debería de jugar la sociedad civil para fortalecer, para llevar realmente más allá del discurso y más allá de las cuestiones que se ponen a veces en las políticas nacionales, para que realmente esta política sea un antes y un después para la educación de niñas, niños en nuestro país. Me gustaría quizás brevemente que todas pudieran responderla o quien guste hacerlo. ¿Quién se anima? Brenda. Si quieren, empiezo. Yo creo que el papel de la sociedad civil en cualquier proceso de construcción de política pública, la verdad es que es fundamental, ¿no? De manera específica en el ámbito educativo y en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, tan es así el reconocimiento de sus voces, ¿no? Que la sociedad civil tiene un lugar en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con voz y voto, ¿no? O sea, digamos que la participación de los integrantes de la sociedad civil está al mismo nivel, ¿no? Que el que ocupa una Secretaría de Estado, el que ocupa incluso la misma presidencia de este sistema nacional. Entonces, nosotros siempre hemos considerado que la sociedad civil es actor fundamental para colocar también
mediante estrategias, ¿no?, de difusión, promoción y también de cabildeo, digamos, ¿no?, de abogacía, han ayudado a colocar muchos temas en la agenda pública, ¿no? Yo sí creo que en el tema de la construcción de la ENAPI y del reconocimiento, ¿no?, de esta política multisectorial dirigida a la primera infancia, la sociedad civil ha tenido un papel de verdad por demás relevante, ¿no? Eso en términos de como de visibilización, ¿no? Y hay otros dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver también con que hay mucho expertise técnico desde la sociedad civil. Y eso me parece que enriquece muchísimo el trabajo que se hace desde el gobierno, ¿no? Creo que es como un complemento muy necesario. No estoy diciendo que no haya expertise desde el gobierno, hay también, y hay mucho, ¿no? Pero también hay mucha actualización, ¿no? Y mucha capacidad técnica por parte de sociedad civil que creo que es importantísimo retomar para cualquier proceso de política pública. Y el tercero también tiene que ver que sociedad civil, en muchos de los casos de atención a niñas, niños y adolescentes, provee servicios también, ¿no? Hay, no sé, ahorita el caso, el tema que se me viene más a la mente es el tema migratorio, ¿no? Hay mucha sociedad civil, por ejemplo, que tiene refugios, ¿no?, que atiende, y eso pasando también por toda la atención a mujeres víctimas de violencia, incluyendo a niñas y a niños víctimas de violencia, ¿no? Entonces, hay sociedad civil que también provee los servicios de educación inicial, mucho menos, ¿no? Claro, o sea, es muy baja la cobertura, pero hay, ¿no?, algunas organizaciones de la sociedad civil que dan estos programas. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante, digamos, voltear a ver, ¿no?, como estos servicios que se prestan y fortalecer como las alianzas para que también todo esto vaya como muy de la mano, ¿no?, con estándares mínimos de calidad, con procesos pedagógicos alineados, ¿no? Entonces, pues eso sería mi aportación. Y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Brenda. Katia, por favor, si pudiéramos ser los más puntuales para no extendernos mucho. De acuerdo, Cándido. Gracias. Sí, yo lo voy a enfocar o lo voy a dividir como en dos vertientes, ¿no? La primera, porque no todas las organizaciones de sociedad civil trabajamos de la misma forma. Por ejemplo, en Mexicanos Primero solo hacemos incidencia en política pública, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Yo creo que una parte fundamental es ayudar a comunicar que ya existe esta política, en qué consiste y cómo se va a hacer. Y la segunda vertiente, que ya son, como lo decía Brenda, estas organizaciones que sí atienden o que tienen estos centros de atención infantil, yo creo que se les puede capacitar de acuerdo a qué está planteando la política, qué hay detrás, cómo se está pensando implementarla. Y la verdad es que ahí el pacto, y menciono el pacto porque los mexicanos somos parte del pacto, podemos trabajar y ya lo estamos haciendo en conjunto con la SEP, ¿no? O sea, entonces, como que bajar este plan de implementación a estos centros de desarrollo infantil con los que forman justo parte del pacto, que hay varios, entonces ayudar a capacitar a esos, a demostrarles en qué consiste la política y a través de esa capacitación pues podemos lograr implementarla. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias, Katia. No sé, Irma o... No sé si me toca, pero es que me acaban de cambiar una reunión y tengo que entrar 12:30. No quisiera dejarlo sin No, cerrar, ya perdón. estamos prácticamente cerrando, Irma. Si nos puedes dar respuesta y listo. Muchas gracias, perdón. No. Con relación a la sociedad civil, coincido con Brenda. De hecho, la razón por la que estoy aquí en la SEP es la presión de la sociedad civil para que hubiera alguien de educación inicial. Entonces, es cierto, es abogacía, es incidencia, es insistencia, ¿no? Es además evidencia de lo que se está haciendo porque son los ojos de la sociedad puestos en las tareas. Y a nosotros, la verdad, han sido una gran compañía. O sea, nosotros no hubiéramos podido gestionar el programa de expansión si no hubiera sido por la sociedad civil, especialmente la gente del pacto, que son de verdad luchadoras sociales, metidas, pero sí hasta en la talacha, ¿no? En lo que hay que hacer en el día a día. Las tuvimos ahora en el taller de implementación, codo a codo, trabajando, escuchando, sistematizando. Y la verdad es que para nosotros es
un alivio contar con ellos, porque las cosas que no podemos decir, las dicen, ¿sí? O sea, son nuestra voz de alguna manera, porque no solo escuchan a los padres, las madres, la sociedad en general, sino también escuchan al gobierno y todos los problemas que vivimos. Digo, la ENAPI no fue un ejercicio de hacerse de la noche a la mañana. Si no hubiera sido por la sociedad civil, hubiéramos terminado casi que cada quien en su esquina. Y esos ejercicios de interlocución, de diálogo, la verdad es que creo que suman para todas las tareas. Yo de verdad les agradezco a todos, a Katia, que nos ha dado sus sábados para escuchar nuestras penas, el pacto, que siempre está dispuesto, y muchos otros que se han sumado por otras tareas, fundaciones, ¿no? Y demás, que han ido acompañando en diferentes acciones, desde talleres, capacitaciones, materiales, contenido, y creo que eso no lo podemos perder, porque esto se hace con todos, ¿no? Sumando. Gracias. Gracias, Irma. Ixchel, no sé si quieres comentar. Sí, muchas gracias. Yo también voy a ser muy breve. Pues entender que todas y todos somos un equipo, ¿no? O sea, todos tenemos una causa en común, buscamos lo mejor. Entonces, si bien tenemos el tema de la incidencia, la implementación, y pues la sociedad civil busca ser incluso como un organismo como vigilante, ¿no? Sí debemos entender que si es tan importante pues la corresponsabilidad, pues que todos somos literal un equipo. Entonces, el papel de cada una de nosotros es clave para que las cosas cambien, ya sea a partir de ejercer presión o a partir de buscar el diálogo, señalar lo que podemos ver que está un poco defectuoso, pero también aplaudir cuando hay cosas que están bien hechas, ¿no? Entonces, ver, pues sí, que no somos enemigos y que estamos en camino. Gracias. Gracias. Bueno, perdón por temas de tiempo, ya tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo. Vimos que hay algunas preguntas aquí en el chat. No queremos dejarlas pasar, ignorarlas, ni mucho menos. Vamos a revisarlas y con mucho gusto canalizaremos a quien tenga que dar respuesta. Por razones de tiempo, de verdad, ya no nos podemos pasar. Vamos 15 minutos más. Entonces sabemos que sobre todo quienes nos acompañaron aquí en la mesa tienen otras responsabilidades. También agradecemos a quienes pues formaron parte como asistentes. Decirles que en el Early Institute, a partir del CIPI, vamos a hacer una recopilación de todo esto que han puesto sobre la mesa a modo de un documento breve tipo memorias. Se las haremos llegar, también la pondremos a disposición en el sitio del sistema de indicadores, en el CIPI. Y bueno, pues como decía Yancy desde el principio, este es el primer paso. Estamos con la gente que creemos debemos estar y a quienes creemos debemos sumarnos. Entonces, pues les agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a estarles contactando para siguientes acciones, más en el enfoque del programa de la Política Nacional de Educación Inicial y para sumarnos a ella. Les agradecemos mucho a todos quienes estuvieron aquí. Muy buen día.